Noticias internacionales, tenemos comunicación en vivo hasta Estados Unidos con el periodista de la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo. Bienvenido como siempre a TN23, Ernesto, para hablar de la grave situación que enfrentan justamente en el sitio donde te encuentras. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? ¿Cuál es la situación actual respecto de las condiciones del clima y las secuelas que eso está dejando, Ernesto? Así es, Alan, un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala. Un día bastante lluvioso acá en California, y es que desde las últimas horas las autoridades estadounidenses a través de las diferentes entidades han girado un estado de emergencia para este lugar. ¿Por qué? Y es que desde la semana pasada se ha venido con una situación climática bastante complicada, acumulación de agua, y que ha llevado también a la evacuación de miles de personas, tanto en la zona de la Bahía, San Francisco, San José, Sacramento, y ahora también acá en el condado Angelino, donde esta situación tiende a complicarse conforme pasan los minutos. Y es que de acuerdo a lo que han mencionado las autoridades del Servicio Meteorológico estadounidense, esto es a raíz de una formación ciclónica en el Pacífico que está conllevando a lluvias muy intensas. Sumado a eso también las bajas de temperaturas, y sobre todo está llevando a lo que es el descenso en estas temperaturas, esto a raíz de que las lluvias también se han formado lo que es nieve en los diferentes puntos de acá donde nosotros nos encontramos. Los vientos han alcanzado tan solo en las últimas horas más de 100 kilómetros por hora, lo que han provocado la caída de árboles de grandes dimensiones, postes del tendido eléctrico. Hay más de 500,000 familias que no tienen el servicio de luz eléctrica, una situación que ha puesto a trabajar contrarreloj a las mismas autoridades y también brindarles la asistencia necesaria, sobre todo para aquellos también que viven en las zonas de las calles, los que no tienen un hogar, se les ha proporcionado mientras se logra pasar esta situación. Algo que también ha llevado, Alan y amigos televidentes, a un incremento en los accidentes de tránsito, y es que la acumulación en las principales calles está provocando esta racha de accidentes. Hasta el momento se contabilizan al menos 12 personas fallecidas, decenas que han sido evacuadas, y esto, al parecer, va a continuar para lo que resta la tarde de este día y para los próximos también, ya que se están formando nuevas situaciones ciclónicas en la parte del Pacífico, lo que está llevando pues a más lluvias. Ernesto, lamentable realmente lo que está ocurriendo en esa región de Estados Unidos. Si hablamos de la velocidad del viento, por ejemplo, acá en la capital guatemalteca, lo normal es que el viento circule aproximadamente a 20 kilómetros por hora. Hablar ya de 100 kilómetros por hora, como lo estás indicando, definitivamente es algo impresionante. Quiero preguntarte, ¿hay estadísticas sobre qué cantidad de personas se han reportado lastimadas, por ejemplo, debido a las condiciones del clima? Si se reporta el deceso de alguna persona. Y como bien lo indicabas, el pronóstico señala que la situación va a continuar de la misma manera el resto de la semana. La siguiente pregunta, ¿esto es relativamente normal? ¿Está entre los parámetros normales que ocurra en esa región de Estados Unidos en la época en que estamos, Ernesto? Respondiéndote la última pregunta, Alan, como hemos visto en escenarios anteriores, el año pasado justamente California se vio muy azotado por las intensas temperaturas, la sequía que se vivió y los incendios forestales. Algo que los mismos autoridades del Servicio Meteorológico han catalogado como extraño. Algunos mencionan que esto a raíz del cambio climático que hoy por hoy está enfrentando buena parte del mundo, lo que está provocando estas lluvias que no se habían visto. Son lluvias históricas, mencionaban ellos. De igual manera, el descenso de las temperaturas. Actualmente, donde nosotros nos encontramos, estamos casi a 8 a 9 grados, una sensación térmica bastante fría, y se espera que esto vaya a continuar para las próximas horas. Si hablamos de las personas que han sido afectadas por esto, estamos viendo que en la parte más al norte de acá donde nosotros nos encontramos se han visto seriamente afectados los albergues. Ya tienen aproximadamente más de 400 familias evacuadas en algunos puntos, y así esto se va ampliando aún más conforme van pasando las horas. Por ejemplo, acá en el condado Angelino, solo en horas de la madrugada de este día reportaban ellos que se había provocado lo que es la formación de una cárcava. Esto
Al menos 2 vehículos y los conductores de los mismos que iban a bordo pues se vieron seriamente afectados y fueron rescatados por parte de las autoridades de cuerpos de bomberos y también las diferentes instituciones que están trabajando 24 horas para poder ayudar a aquellas personas. Vemos otro panorama muy complicado, aquellos que viven en la zona de las partes de las playas, donde también el desbordamiento de los ríos y las intensas mareas están provocando que el mar tenga olas bastante complicadas, una situación que hemos visto como también las casas se han visto seriamente afectadas. Si hablamos de estadísticas mortales, son al menos 12 personas las que lastimosamente han perdido la vida, algunas han sido arrastradas por los ríos, otras pues lastimosamente cuando han ido en marcha en sus vehículos han tenido un tipo de accidentes de tránsito y de igual manera los vientos han provocado que los mismos árboles de gran tamaño pues colapsen y estos pues lastimosamente hagan que las personas pierdan la vida, tanto los que van en sus vehículos como los que se encuentran en sus viviendas. Una situación muy complicada que quiero mostrar brevemente, Alan y amigos televidentes. Nosotros nos encontramos en una de las intersecciones que es clave para llevar tanto a la zona de San Francisco, Sacramento y estos puntos que se han visto seriamente afectados. Las autoridades mencionaban que para las próximas horas serán al menos 8 días las que se les va a restringir el paso. Llamaban a los automovilistas a tomar las medidas pertinentes para evitar, y esto también va a afectar no solo acá a California, sino que también parte de las zonas fronterizas. Estamos hablando de la zona sur de acá, de donde nosotros nos encontramos, Tijuana, que también ya se está preparando con habilitar albergues para los que se puedan ver afectados en las próximas horas. Alan y amigos televidentes, inexplicable lo que está sucediendo. Por momentos los vientos tienden a disminuir, pero también conforme pasan las horas estos se intensifican y es donde se provocan lo que es los cortes de energía eléctrica y lo que puede también llevar a que las viviendas se vean seriamente afectadas por las explosiones de estos mismos, por lo que piden a toda la población tener aquellos utensilios de primera necesidad, tanto los botiquines como también abastecerse de alimentos por lo que puede llegar a suceder en los próximos días. Por supuesto, hay que estar con mucha precaución, definitivamente, sobre todo porque el pronóstico no es nada alentador, Ernesto. Ahora bien, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, pasando a otro tema, el gobierno de Estados Unidos anuncia nuevas políticas migratorias. ¿Tienes información también al respecto, Ernesto? Así es, el tema de la migración irregular ha venido dando de qué hablar en los últimos días, y es que recientemente hicimos un recorrido por la zona sur de la frontera de Tijuana y los Estados Unidos, donde hemos visto un panorama bastante complicado de familias enteras tratando de alcanzar lo que es el tan anhelado sueño americano, pero las nuevas políticas, tanto para los cubanos, haitianos y nicaragüenses, se han complicado. Las autoridades de los Estados Unidos, a través de los voceros en la Casa Blanca, han brindado una conferencia de prensa, y también quienes están ayudando a este sector de la población han reaccionado en torno a esto. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Como un éxodo, así han catalogado las autoridades de los Estados Unidos la masiva llegada de migrantes a las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos. Pues de acuerdo a registros, en el último mes del 2022 fueron entre 7,000 a 8,000 encuentros diarios, una situación que provocó una crisis nunca antes vista en estos puntos fronterizos. En su mayoría provienen de Cuba, Nicaragua y Haití. Es por eso que, para evitar el riesgo de que más personas sigan el camino irregular hacia el país norteamericano, se ha puesto en marcha un nuevo programa humanitario denominado Parole. Estamos removiendo el límite de 24,000 participantes venezolanos que se anunció en octubre. En vez, estamos ampliando el proceso para que incluya no solo ciudadanos de Venezuela, pero también ciudadanos de Nicaragua, de Haití y de Cuba. Y estamos anunciando que un total de 30,000 personas por mes de estos 4 países en total podrán participar cada mes en el proceso. Los participantes, igual que el proceso venezolano que anunciamos en octubre, tendrán que tener un patrocinador que tiene estatus legal en los Estados Unidos.
y que demuestra que tiene la capacidad de proveer apoyo financiero y cualquier otro apoyo que sea necesario para los beneficiantes. Anuncio que no es aplaudido por los miembros de las diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de los migrantes en las diferentes fronteras, pues aseguran que esta medida provocará que los albergues puedan colapsar con el retorno de cientos de personas que no califican a estas nuevas medidas. Se va a complicar demasiado, se puede salir de control en un momento determinado ya que esto está anunciado. Nosotros en unas semanas atrás tuvimos una reunión con nuestro compañero y amigo el padre Solalinde, quien está mirando cómo se están moviendo los migrantes en la frontera sur. Y él nos explicaba que se acercaba una crisis. No nos explicó si la crisis de migrantes era de sur a norte, de la llegada de muchos migrantes que están en la frontera sur esperando poder entrar a México y venirse a las zonas fronterizas, pero ahora nos damos cuenta que la crisis viene del norte a sur con las deportaciones de estos migrantes de diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces yo creo que es importante que prevean precisamente la atención o los lugares de atención, incluso los albergues de las organizaciones que atienden esta necesidad. Tenemos una crisis grande y esto no es solo Tijuana, esto va desde Tijuana hasta Matamoros. Yo creo que casi los 3.000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos ahora se ha convertido en un campo de refugio y tal vez el campo de refugio más grande del mundo. Todos creemos que los campos de refugio están allá en Siria, en Afganistán. No, señores, este es el campo de refugio más grande, una extensión territorial donde vemos a la comunidad civil, a la gente como nosotros, apoyando a lugares. Aquí el gobierno no veo yo mucho apoyo de ningún estado. Hay una ausencia de estado. Además, se ha reiterado que aquellas personas que desean ingresar de manera ilegal serán inmediatamente expulsados bajo la normativa del título 42. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Tijuana, México. Alan y amigos televidentes, ya escuchamos parte de las declaraciones, las diferentes reacciones y el panorama que hoy por hoy se tiene en estos puntos fronterizos. Lamentable realmente la situación que enfrentan miles de personas en esa región entre México y Estados Unidos. Y haciendo el match con ambos temas, Ernesto, la situación del clima en este momento en esa región del país es similar a donde te encuentras. Así es, Alan, esa es la gran preocupación que han girado las autoridades a primeras horas de este día, y es que lo que hemos presenciado acá, justamente en Los Ángeles, en buena parte de California, va a moverse para las próximas horas a este punto, algo que va a llegar a causar serios problemas, mencionaban ellos, porque hay muchas personas, muchos migrantes que están acampando en casas hechas a base de cartón y plástico, en condiciones muy precarias. Como periodista y también como humano, es bastante complicado ver cuando uno hace estos recorridos, Alan, en las condiciones en las que ellos se encuentran, la gran necesidad de alimentación, de una atención médica y sobre todo poderles ayudar. Sabemos que muchos de ellos pues vienen principalmente huyendo de sus países de origen por los diferentes problemas que aqueja la sociedad de estas naciones, como por ejemplo la economía, la falta de oportunidades, la delincuencia y sobre todo el impacto climático que ha causado en los últimos meses del 2022 a naciones como Guatemala, Honduras y El Salvador. Y ellos mencionan, nuestros cultivos se perdieron, nos tocó emprender este viaje de manera irregular, pero nunca pensamos que nos íbamos a enfrentar con esto que hoy por hoy ellos están viviendo. Hay personas que tienen entre 1, 2, hasta 3 años tratando de cruzar hacia los Estados Unidos y ahora el panorama lo ven aún más gris con las nuevas políticas migratorias anunciadas. Ellos incluso reprochaban que el por qué no llegaba el presidente de los Estados Unidos también a este punto, sino que en que nosotros nos encontraba en la parte de Texas, donde incluso tampoco tuvo acercamientos con las comunidades migrantes, más bien fueron con miembros de organizaciones sociales para abordar el tema de la migración, y ahí se comprometió justamente con las autoridades de ese estado en darles mayor recurso económico para que se pueda redoblar las autoridades de la patrulla fronteriza y tener un mayor mecanismo para detectar a aquellas personas que quieran cruzar de manera irregular al país norteamericano.
Ernesto, y es que mencionas justamente estas personas que están prácticamente en viviendas improvisadas. Hablamos de latinos en su mayoría, personas que no están acostumbradas a este tipo de clima. Te lo he puesto como ejemplo en otras ocasiones. En Guatemala, por ejemplo, si hablamos de una noche fría, hablamos de 10 grados centígrados, pero en esa zona del país estamos hablando de temperaturas bajo cero. Si hablamos de fuerza del viento, lo normal en Guatemala es una velocidad de 20 kilómetros por hora. Y en este momento estás indicando que hay vientos, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Es evidente que nuestro organismo no está adaptado a ese tipo de clima. Eso sin olvidar también las condiciones, por ejemplo, no hay un techo firme, la ropa adecuada. Justamente quiero usarte como ejemplo. Estás en Estados Unidos ya desde hace algún tiempo, afortunadamente en otras condiciones, de manera legal, con un techo, pero de alguna manera, me imagino, Ernesto, ese proceso de acostumbrarte a ese clima fue algo complicado. Y eso que tienes, por ejemplo, el acceso a la ropa adecuada para soportar ese clima. Así es, Alan, para los que venimos, como ya lo mencionabas, de otra manera, una manera regular, en la que muchos pues quisieran venir, es bastante complicado también porque venimos de países y naciones de un clima bastante tropical, pero las sensaciones térmicas se tornan bastante complicados. Incluso las enfermedades respiratorias, las enfermedades virales, también intestinales están a la orden del día en este punto, pero acá de igual manera es otra de las grandes preocupaciones que tienen, porque no hay un servicio médico a la hora que llegan estas personas. Un mismo panorama el que están viviendo hoy por hoy en estos puntos fronterizos. No es nada fácil para nosotros los latinos que venimos acá a los Estados Unidos de una o de otra forma. Es una adaptación bastante complicada, tanto al idioma, a las situaciones climáticas. Si bien es cierto, acá pues en diferentes puntos cae nieve, pero el frío es bastante intenso. Llegamos a temperaturas incluso hasta los bajos cero en algunos puntos, y en otros pues es aún mayor, como si hablamos de Nueva York, estamos hablando de Washington. En estos estados pues las intensas temperaturas ya son bastante gélidas, y es algo que a lo que se tienen que enfrentar las personas migrantes que vienen acá a los Estados Unidos, a quienes conforme pasa el tiempo y los años no terminan de adecuarse. Es por eso que algunos mencionan, mejor prefiero regresarme a mi país. Pero pues cuando miran la gran necesidad que tienen sus familias y ver que de acá les pueden ayudar con un poco más de recurso económico a cada uno de ellos, y que también favorece estamos hablando de las estadísticas numéricas de cada una de estas naciones, pues dicen, pues nos tenemos que quedar, tenemos que hacerle frente. Hay quienes miraba hoy por la mañana y platicaba, Alan y amigos televidentes, de los que trabajan en construcción. Han tenido que esperar mientras disminuye la lluvia. Hay otros que continúan trabajando a pesar de esto. Pues ellos mencionan, hay que pagar recibos, hay que pagar vivienda, una alimentación muy elevada que se ha dado en los últimos días en buena parte de los Estados Unidos con el incremento en el precio de la canasta básica. Y ya no podemos hablar únicamente de familias beneficiadas con ese tipo de trabajo, sino de países enteros. Por ejemplo, las remesas que envían los guatemaltecos en la actualidad es una parte vital de la economía guatemalteca. Así que estamos siempre muy atentos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ernesto, un excelente trabajo como siempre. Por favor, con mucho cuidado, con mucha precaución y, por supuesto, abrigarse de manera adecuada. Así las cosas entonces en cuanto a las condiciones del clima allá en Estados Unidos, y también al nuevo anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre las políticas migratorias. Ernesto Cornejo en vivo para TN23 desde Estados Unidos.